Semanas atrás también escribió sobre la situación en este momento de la oposición venezolana y la estrategia que debería o que no tiene. Bienvenido, Sánchez Berzaín. Gracias, Napoleón. Empecemos hablando de la política. La política es calificada como un arte, el arte del servicio a la comunidad. Se ha definido también la política como el arte de lo posible. El objeto de la política es resolver el conflicto. La sociedad humana, por su naturaleza, es un permanente choque de intereses, un permanente choque de posiciones, de personalidades. Y eso genera conflicto y la resolución pacífica de ese conflicto es el objeto de la política. Por eso la sociedad se va organizando a lo largo de la historia bajo sistemas políticos. El sistema político más primario es la familia. Y de repente es el más difícil de manejar, pero eso es política. A partir de eso viene la tribu, después de la tribu viene el clan, vienen las sociedades primarias y viene la organización en sentido de lo que es una necesidad de mando. Eh, las organizaciones teológicas, al principio teocráticas, Dios, los reyes representantes de Dios, los emperadores que representan a Dios, no solamente en la cultura occidental, en la cultura asiática, los imperios chinos y otros. Entonces, la necesidad de organizar. Y después de una larguísima historia, aparece la democracia. ¿Qué es la democracia? La democracia es aquel sistema de organización de la sociedad en el cual se reconoce que el soberano es el pueblo. El soberano deja de ser Dios, deja de ser el rey, deja de ser el emperador, el Ka o el ejército, y es el pueblo. Y que ese pueblo soberano va a ceder esa soberanía temporalmente a gente que lo va a gobernar, pero que tiene que cumplir una estructura legal, una base legal que se llama Estado de Derecho, que crea el propio sistema, pero que tiene la obligación primero de entender que la soberanía pertenece al pueblo, no a él, y que por lo tanto su mandato es temporal, y que por lo tanto tiene que rendir cuentas, y que por lo tanto tiene la obligación de respetar principios fundamentales que van desde el respeto a la vida, pasando por la propiedad privada hasta el respeto del sistema. Esa es la democracia y la democracia es un sistema difícil porque hay gente que cree que lo puede hacer mejor consensando el poder y volviendo no a monarquías absolutistas, pero sí a sistemas autocráticos, de los cuales hay muchos en el mundo, sistemas autocráticos, teocráticos. El de Irán es una dictadura en nombre de Dios. Personalistas, Corea del Norte es una dictadura en ese sentido. Nacionalistas, la nación primera, Rusia, es una dictadura en ese sentido. O de partido único, China es una dictadura, es una autocracia de partido único, de clan, de grupo. O lo que tenemos en América Latina con el socialismo del siglo XXI y la expansión de la dictadura de Cuba en este siglo, que es un sistema dictatorial fundado en el crimen. Entonces, ese es el tema de la política. ¿Y la política qué tiene que ver en esto? La política tiene que encargarse de la organización, de la solución de los conflictos y del desarrollo y progreso de la sociedad de manera organizada. Cuando fracasa la política viene la violencia. El gran estratega alemán Clausewitz dijo que la guerra era la continuación de la política por otros medios, lo que nos trae una gran definición de política. La política es el arte de evitar la guerra, de resolver el conflicto, de evitar la violencia. Entonces, lo que ha pasado en este siglo en América Latina es fundamentalmente que la política, donde tienen que ir los mejores, donde tiene que ir la gente destacada, donde tiene que ir la gente que tenga respaldo de sus iguales, ha sido reemplazada por la delincuencia. ¿Cómo se llega a la política en un sistema normal?
usted es el mejor deportista y lo van a proponer para que sea político, diputado, alcalde, lo que sea, y se encargue del deporte. Usted es el mejor abogado, destaca en la profesión como médico, abogado, profesor, lo que sea. Y su comunidad lo va a empujar porque quiere que usted lo represente y le traiga cosas y les resuelva problemas y que las ideas que usted tiene se vuelvan parte del Estado y del gobierno. O sea, le da poder para que produzca cambios y para que produzca cosas. Usted es la mejor bailarina de table dance y la llevan a la política. Acuérdese de la Chicolina en Italia. Sí, Era una la chicolina. prostituta, pero la mejor. Votaron por ella y votaron por ella los italianos. Entonces, la política es la concentración, es el darle la representación a los mejores. Y eso ha sido suplantado en este siglo, desde 1999, el 2000, donde la política se ha convertido en se han apoderado de la política y la han liquidado, porque eso no es política, los matones, los embaucadores, los mentirosos, los sofistas, los organizadores de narrativas y los asesinos y los criminales y los narcotraficantes. Y eso ha dado origen a las dictaduras del socialismo del siglo XXI, generadas en Cuba, asesinos, fusiladores, narcotraficantes, el primer narcoestado, organizadores de guerrillas, torturadores, invasores, no han dejado crimen sin cometer. Y se expanden y hacen lo mismo en Venezuela, hacen lo mismo en Nicaragua, se producen en el Ecuador con Correa, en Bolivia con Evo Morales y Arce Catacora. Entonces, ¿de qué se trata este momento histórico en el que se está empezando o se ha empezado un cambio geopolítico para recuperar la libertad y la democracia, terminar con los narcoestados y terminar con las dictaduras? Se trata de restaurar, de restablecer la política para reemplazar el crimen organizado que todavía detenta el poder en algunos países como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, como Bolivia, donde el gobernante, el presidente Paz tiene el gobierno pero no tiene el poder. Entonces hay un largo camino que recorrer, porque en la Argentina los Kirchner, delincuentes en el poder, siguen teniendo poder porque tienen senadores, diputados y presionan. Entonces ha de ser duro y todavía ha de tomar tiempo separar al crimen organizado de la política en todos los países de las Américas. Ese es el tema de la política. La política es la delegación de poder soberano del pueblo a los mejores para que cumplan tareas de beneficio colectivo. Claro. Todo eso que ha dicho estoy de acuerdo con usted, pero supongo que tiene grandes pesadillas cuando duerme, porque está pasando exactamente todo lo contrario en la política. La No, poli- ¿sabe? No es un problema de pesadillas. Esto ha venido pasando desde que Chávez toma el poder en Venezuela el año 99 y acude a salvar a la única dictadura que había en ese momento en las Américas, Cuba, que tenía que acabar. La previsión interamericana era que para el siglo XXI era el siglo de la democracia plena. Durante la última década del siglo pasado, después de que desaparece la Unión Soviética y el capitalismo le gana al comunismo, la democracia es el camino. Y de los 35 países de las Américas, 34 eran democracias, solo quedaba Cuba. Tal vez el error en la década de los 90 fue no intervenir Cuba y devolverle la democracia al pueblo cubano, que era lo que muchos líderes latinoamericanos queríamos, y se impuso la posición del Departamento de Estado del gobierno de Clinton de decir que Cuba, la dictadura cubana se iba a extinguir por sí sola, que estaba en su periodo especial y seguramente hubiera pasado si el 99 Chávez no llegaba al poder en Venezuela. Entonces, eso cambia todo. Y eso pone en marcha la recreación de un sistema criminal que estaba agonizando, que se expande bajo el mando de Chávez hasta el 2013 en que Chávez muere. Y está probado por los escritos y los libros de Enrique Salas Romer, que han sido los cubanos los que finalmente han eliminado a Chávez porque se quedan con el poder, se apoderan de Venezuela y producen el resultado que conocemos. O sea, si entendemos lo que es política, en vez de tener pesadillas, lo que tenemos que tener
es expectativa, visión, esperanza y fuerza para recuperar el escenario de la política que se ha perdido por más de 26 años en manos del crimen organizado, con un festín de nuevos ricos y casi de una nueva moral del que ha participado demasiada gente en toda la región. Ok. Pero cuando uno ve que uno de los que el gobierno que más habla de democracia y demás, y que instauró y es el jefe de la democracia en Occidente, ¿ok? Tutela a Venezuela con unos narcotiranos, unos narcodictadores, ¿ok? Uno siente, bueno, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Eh, O es que la política es así, o estoy en contra tuyo, pero te abrazo. El problema es que, el problema es que Aunque en mi país la persona que yo estoy abrazando y que yo estoy apoyando en el gobierno, ¿no?, esté buscado por la justicia de mi país. a ver, Napoleón, el problema es que la opinión suya es la opinión del enfermo, la opinión del paciente, que es muy importante. Pero si el médico sigue la opinión del paciente, el paciente no se va a sanar. En general, el médico, por doloroso, por conflictivo, por confuso que parezca el tratamiento, es el que tiene la razón, por eso es el médico. Y en este caso, el médico es la democracia más importante del mundo, Estados Unidos, que ha cambiado su política interna para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos y que al cambiar esa política ha señalado a los enemigos que están en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, este crimen organizado del que hemos hablado y ha empezado a desmontarlo. Y en ese proceso de desmontaje ha hecho en Venezuela una cosa que ha cambiado la historia, que es la extracción del narcodictador Nicolás Maduro, con toda la estructura cubana que lo protegía, que ahora es el reo Maduro, y que ha generado como consecuencias inmediatas, eso ha sucedido el 3 de enero del año 2026, y estamos a mediados de julio, estamos en el 21 de julio del 2026, 3 de enero, a febrero, a marzo, a abril, a mayo, a junio, a julio. Son 6 meses y 18 días que eso ha sucedido. Y Cuba ha abandonado, Venezuela ha dejado de ser una colonia cubana, los iraníes se han retirado, han dejado de ser un territorio ocupado por Irán, lo mismo ha pasado con los rusos y los chinos. Eso ha generado una situación de que la riqueza petrolera venezolana tenga otro curso. Cuba ya no está recibiendo, además de haber sacado sus tropas y sus muertos y sus heridos después del 3 de enero, ha retirado, ya no recibe petróleo venezolano, China tampoco. Ya no se fabrican en Venezuela drones y equipo militar que iba a amenazar a todas las Américas, pero además a sostener la invasión rusa sobre Ucrania. Y ha habido un cambio geopolítico muy fuerte y ha empezado un proceso en el que Estados Unidos ha escogido, en vez de ocupar militar o políticamente Venezuela, como lo hizo después de ganar la Segunda Guerra Mundial con el Japón, por ejemplo, donde MacArthur era un virrey, hizo una nueva constitución, reconoció al emperador, utilizó eso e hizo un nuevo país. Creó una democracia y ese es el Japón de hoy día, hecha por un sistema de control total. En vez de hacer eso, o en vez de hacer lo que hicieron en Alemania, con un gobierno, un sistema conjunto de las potencias que después se dividió, de las 5 potencias aliadas, y se partió Alemania, y se fue la Unión Soviética por un lado, y se quedó Occidente por el otro, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, eh, y produjo un resultado de dos Alemanias, una Alemania capitalista, con desarrollo, con democracia, y la democracia, la Alemania que se llamaba democrática, que era la Alemania comunista, que terminó con la caída del muro de Berlín, que sucede, que es la base precisamente de la desaparición de la Unión Soviética. En vez de escoger uno de esos caminos, Estados Unidos escoge un camino que es totalmente novedoso: recuperar la democracia en Venezuela y recuperar las condiciones de normalidad de Venezuela utilizando al propio grupo de delincuencia organizada, utilizando a los propios delincuentes. Entonces,
utiliza a la señora, ¿cómo se llama? Elsie Rodríguez, Rodríguez. Rodríguez, a su hermano, a todo el grupo, y empieza a manejar a esta gente para producir resultados que en el ámbito de lo político son efectivos mucho más allá de una ocupación militar total de los americanos. Uh, Alex Saab es traído a los Estados Unidos. Hay un proceso de liberación de los presos políticos muy lento que no termina. Hay un proceso de cambio de la posición internacional de Venezuela. Ya no es el país que está sometido al sistema internacional de crimen organizado, ya está luchando contra el crimen. Han desmontado todo el sistema o están en proceso de desmontar, no debe ser fácil, todo el sistema de penetración militar, logístico, de agresión de Cuba, de China, de Irán, que supone un cambio interno que se está produciendo en las Fuerzas Armadas. Han sacado por eso al ministro eh, eterno de la dictadura, aunque lo han puesto en otra posición. Y el que Han, pusieron en lugar de él, han producido, escúcheme, han producido un bombardeo cinético y han eliminado al jefe del cartel de Aragua en 6 meses y 18 días. Entonces, como el paciente todavía siente dolores y quisiera que de una vez le den su traje para ir a bailar y tener elecciones y lo que sea, la dirigencia política que no pudo con la dictadura, ahora está presionando a Estados Unidos y hace bien, pero tiene que presionar con una agenda, no con una queja. Porque si Estados Unidos no hubiera hecho la intervención del 3 de enero, seguirían ustedes disfrutando de Maduro y de los cubanos y de los iraníes y de los rusos y de los chinos. Lo que pasa es que a veces cuando uno es el paciente no mira la importancia del cambio. Y lo que hay que hacer ahora es influir en Estados Unidos, es acompañar a Estados Unidos para tener una agenda que acelere el proceso de cambio, que le dé al pueblo venezolano, al paciente, un resultado mucho más rápido, no solamente de consolación de sus dolores, no solamente de medicina que calme el dolor, sino que resuelva la enfermedad. Y encima de eso a la pobre Venezuela le cae el terremoto, los dos terremotos que son una desgracia universal, pero que han servido a su vez para volver a señalar a los criminales, porque se han caído los edificios del chavismo, del castrochavismo, porque se ha visto la miseria de estos tipos que han manejado Venezuela bajo el sistema dictatorial castrista y esto en vez de ser un favor por ejemplo, a la gobernante dictatorial que sigue ahí, que es Delcy Rodríguez, que de mejorarle la imagen que ella estaba tratando de mejorar, la va a terminar liquidando porque pone en evidencia todas las miserias de un sistema autocrático, dictatorial, satélite, porque los venezolanos no estaban gobernados por Venezuela, estaban gobernados por Cuba. La intervención cubana era directa. Ahora, hay un gobierno tutelado por Estados Unidos y de repente hubiera sido mejor que Estados Unidos mande un general o mande un directorio, un conjunto como están haciendo en la zona allá en el Medio Oriente, en la Franja de Gaza. Pero han optado por liberar Venezuela utilizando sus propios criminales. Y de repente lo que los venezolanos tienen que proponerle al gobierno americano es un directorio, es una junta eh, que trabaje el proceso de transición para que lo haga mejor de lo que está haciendo la dictadora tutelada que se llama Delcy Rodríguez. O sea, hay que poner las cosas en dimensión. Hoy día las cosas en Venezuela, y gracias a Venezuela, están mejor en Venezuela y en todas las Américas. Las cosas han cambiado, no están como quisiéramos, las cosas están marchando con determinación. Hay cosas buenas, hay cosas malas, que el petróleo, que los negocios, que no sé qué, están cambiando y están cambiando en el rumbo adecuado. Y esa operación de liberación de Venezuela que está liberada del sistema dictatorial castrochavista, pero que necesita todavía concretar
elementos de libertad como la no impunidad, como terminar las leyes de la dictadura, como llevar adelante un proceso de procesar a la gente que le ha causado tanto daño a Venezuela y una serie de investigaciones, eso todavía falta. Pero ese proceso que ha sucedido y que está pasando hace poco más de 6 meses en Venezuela ha ayudado a toda América. Ha ayudado directamente a que no haya el financiamiento para que gane la elección en el Perú o para que gane la elección en Colombia. Ha puesto en su lugar las cosas en el tema de bajando la producción del narcotráfico en toda la región. Ha desaparecido el hub de la cocaína, que era Venezuela. Le quiero recordar, entre otras cosas, que un periodista muy destacado, Leonardo Cutiño, en su libro O Espectro, que es El Espectro, una biografía no autorizada de Hugo Chávez, relata en más de un capítulo el puente de la cocaína y muestra con información y con nombres cómo de los aeropuertos de Bolivia en aviones militares bolivianos y venezolanos se transportaba cocaína al aeropuerto presidencial de Venezuela. Y uno de los aviadores bolivianos que hacía eso de apellido Rocha, un mayor o un coronel, es hoy día un testigo protegido en Estados Unidos. Le quiero recordar que el reo Maduro y su socia o su esposa tienen ahora de nuevo como testigos en su contra a Alex Saab, que fue el delincuente por el cual la dictadura venezolana desplegó el lobby más grande que se haya visto hasta lograr un perdón presidencial de un presidente de los Estados Unidos para que Alex Saab regrese impune a Venezuela. Todo eso ha cambiado. ¿Cómo no van a hacer cambios importantes? Ahora, ¿qué es lo que se necesita en Venezuela, en mi opinión? Que el grupo político más importante o un grupo de unidad, María Corina Machado, porque es la líder que ha ganado la elección y que ha generado la base de la derrota y el escenario político para que todo esto suceda, eh, ayude a los Estados Unidos a tener una visión adecuada de lo que es el proceso de transición o de lo que tiene que ser el proceso de transición democrático en Venezuela, porque transición ya hay, militarmente, económicamente, en representación internacional, en lucha contra el narcotráfico, en control de seguridad, las cosas han cambiado. Bien interesante. No hablé más porque por primera vez en su vida me mandó a callar y está tan No es interesante a lo que callar, está es a decirle, diciendo. usted es el paciente, usted es venezolano, es un gran periodista, es lo que me pasa a mí cuando me pongo en función de paciente, pero usted es un gran periodista que puede salir por un momento del cuerpo doliente y enfermo que son nuestros países después de más de un cuarto de siglo de oprobio criminal, después de más de un cuarto de siglo de masacres, de asesinatos, de tortura, de presos políticos, de migración forzada, de que le quiten su propiedad, de expropiaciones, de atropellos totales, que es lo que ha sufrido Venezuela, No, no, sí, Bolivia. estoy de acuerdo con usted. Lo que le iba a Hay que decir, salir del cuerpo doliente por un momento y tratar de hacer un análisis y decirle al médico, sabes que está bien, pero no con esa mano, no con esa herramienta, hagámoslo. El médico entiende. Pero no le puede decir que no lo haga porque la cosa ha mejorado. Yo siempre miro el antes y el después. Yo miro la Venezuela de antes de Chávez, a la Venezuela de Maduro, y qué pena, perdió todo. Y miro la Venezuela de Chávez y Maduro respecto a esta Venezuela de los últimos 6 meses. Es un cuerpo en convalescencia, pero en mejoría, que yo afecta le, a toda América, porque la desgracia empezó en Venezuela y la cura ha empezado en Venezuela también. le iba a decir cuando habló de que se necesita una junta, que en el momento en que estamos hablando, lunes y martes de esta semana, tienen una reunión muy importante en Maracaibo, quienes están luchando y que están pidiendo hacerlo en la calle, por cierto, para que haya una junta de gobierno. Exactamente eso. Y dice que hay que presionar de forma pacífica, dicen ellos, ¿no? Al gobierno norteamericano para que llegue hasta el Congreso y al gobierno norteamericano
lo que ellos ven que está pasando y que se necesita. Mire, vamos a dar unos consejos sobre lo que es el arte de la política. Los manifestantes que no se manifestaron, por lo menos en los últimos años, contra la dictadura, resulta que ahora se van a manifestar en la Embajada Americana de Venezuela para pedir una junta de gobierno. Yo quiero decirle que hay en Ya marcha, va, ahí sí lo voy a interrumpir. Desde el primer año de Chávez, la gente está en la calle. yo sé, pero en los Cada últimos, vez que fueron llamados, salían a la calle. Mataban a la gente en está televisión, bien, a los adultos y después a los jóvenes, y seguían en la está calle. bien, pero después de que se posesiona el dictador Maduro, robándole el triunfo electoral a González Urrutia y a María Corina Machado, hay un larguísimo silencio, resultado del terror. Ahora, el peor sistema es creer que con movilizaciones se puede presionar al gobierno americano en el proceso de desmontaje del narcoestado. ¿Por qué? Porque internamente en Venezuela han quedado muchísimos operadores castrochavistas, castristas, iraníes y de todo tipo, que lo que quieren es virar la protesta social, el reclamo popular de la exigencia de cuentas y de no impunidad de la dictadura a volverse antiimperialistas. Y lo más fácil es volverse antiimperialista en América Latina. O sea, esa no es una tarea difícil, pero es una tarea que los líderes políticos locales en Venezuela tienen que cuidar. Porque la manera de persuadir a una potencia como Estados Unidos, en su momento la Gran Bretaña, en su momento Roma, lo que usted quiera, es políticamente. Esa gente de Maracaibo tiene que ir a Washington. Esa gente de Maracaibo tiene que entender que el sistema americano funciona con intereses, con influencias, con amistades, con lobbies, con amigos. Y los venezolanos tienen muchísimos amigos. Yo quiero darle un nombre, por ejemplo. Conozco un amigo personal de Trump al que ningún venezolano ha utilizado hasta ahora y yo no sé por qué, porque ha sido hasta socio de Trump. Y es un gran diplomático venezolano. Se llama Diego Asia. Yo lo entrevisté hace un par de días, sí. Está bien, además es un señor con un criterio político extraordinario, es un activo venezolano. Los señores de Maracaibo deberían llamar a Diego Asia para que los conecte con Trump y explicarle esta cosa, por ejemplo. Y hay otros Diegos Asias, hay empresarios, hay intelectuales venezolanos a los que son muy respetados en Estados Unidos, a los que van a escuchar. Entonces, si hay una propuesta para mejorar, para hacer la transición política, úsenla, pero política. Política, esta cosa de trasladar la protesta contra el crimen organizado, contra el oprobio de más de 26 años, al sistema de volver a ser antiimperialista, eso es obviamente una maniobra castrista que sigue en operación, porque estos no se han ido. ¿En qué consiste el trabajo de la dictadora Delcy Rodríguez bajo este sistema tutelado de Estados Unidos? Ella tiene dos tareas. Primero, jugar en el espacio y el tiempo, ceder espacios de a poco a cambio de ganar tiempo a ver qué rato los americanos se cansan o surge el antiimperialismo venezolano y acaba con este proceso, para que ellos tengan una posibilidad de sobrevivir. Y la segunda, si no hay más remedio, retirarse y tener impunidad. Esa es la apuesta de la gente de la dictadura. Entonces, lo que hay que hacer con un sistema de presión política popular venezolana unida a través de María Corina Machado, ese es el mejor camino, es acelerar ese proceso para arrinconar a la dictadura. Yo creo que el proceso iba bastante acelerado hasta los terremotos. Ahora, en vez de que el terremoto demore el proceso, hay que usarlo políticamente para acelerar el proceso porque la reconstrucción de Venezuela en las zonas que han sufrido los terremotos no puede estar en manos de la dictadura, que tiene que estar en manos de un directorio, de una junta, o el sistema del Japón con MacArthur, que siempre será mejor que el de la señora Delcy Rodríguez, o el sistema de la Franja de Gaza con un conjunto, con un directorio, o algún otro sistema que le dé influencia y participación al liderazgo político
democrático venezolano, obviamente liderado por María Corina Machado, que tiene el certificado de haber ganado las elecciones internas de la oposición con más del 90% y de haberle ganado a la dictadura las elecciones y haber resistido a aquello con 2/3 de votos o más. Tienen todos los elementos. Hay que hacer la mezcla adecuada. Ese es el arte de la política. Bien, muy bien interesante todo lo que ha dicho. Tenemos que invitarlo mucho más a menudo porque llevaba como un mes sin estar con nosotros. Claro, se puso de por medio los terremotos y demás y eso era prioritario y sigue siendo muy importante y prioritario. Ahora bien, aunque nos quedan solamente 4 minutos, logré lo que quería, que me hablara de Venezuela. Vamos a seguir hablando de Pero, pero, Venezuela. pero al principio yo lo convencí para que hablara de la estratégica reunión ministerial. ¿Cree que puede resumirnos por qué esa reunión fue tan importante? El 16 de julio se ha celebrado en Washington una reunión de más de 60 ministros convocada por el secretario de Estado con relación al tema de lo que es el terrorismo, el resurgimiento del terrorismo. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora que están perdiendo los gobiernos, han perdido Venezuela parcialmente, han perdido Colombia, han perdido Chile, Guatemala, Honduras, parcialmente Bolivia, y van a perder Brasil y van a terminar de perder. ¿Qué está haciendo el crimen organizado? Que ya no va a tener presencia política, está volviendo a sus ancestros, el terrorismo. El terrorismo que consiste en poner bombas, en asustar a la gente, en intentar asesinar grandes líderes, en cometer magnicidios. Le quiero recordar que en Estados Unidos hace unas semanas había un intento de magnicidio importante contra el presidente Trump, el vicepresidente, el secretario de Estado, el secretario de Defensa, y hay 8 presos, hay un proceso de investigación. Le quiero recordar que a Trump lo han intentado matar de candidato, pero también lo han intentado matar de presidente. Entonces, el crimen organizado, cuando usted le quita los elementos de tener poder político y Maduro, en vez de ser dictador, se vuelve reo, vuelve a sus orígenes, que es el terrorismo. Y esta reunión es una reunión importante, resultado efectivo de lo que pasa también en Venezuela, para que los países se organicen, afinen sus sistemas y empiecen a controlar el terrorismo. Porque la amenaza que se recrea ahora, que resurge ahora, es la del terrorismo. Están acabando con los narcoestados, están atacándolos fuertemente, están atacando y acabando con las narcodictaduras. Queda la de Cuba, queda el desmontaje venezolano, queda la de Nicaragua. El Ecuador tiene un avance extraordinario en ese campo, ya lo podemos sacar del grupo. Queda Bolivia, donde el presidente tiene el gobierno, pero no el poder, y eso sigue siendo un narcoestado, pero los avances son notorios y esta gente no tiene más zona para retirarse. Y ahora vuelve el terrorismo. Esta es una prevención extraordinaria en el marco de lo que es el cambio geopolítico. Una de las cosas que ha dicho el secretario Rubio en esa reunión es muy importante. Esta gente aprovecha el sistema del avance tecnológico y son capaces de recaudar dinero en un país, de entrenarse en otro país, de llevar equipo en un tercer país, de producir propaganda en un cuarto país y de producir el atentado en un quinto país. O sea, se necesita que las democracias prevean lo que es el resurgimiento del terrorismo, que es un resultado efectivo del 3 de enero en Venezuela. Es un punto fundacional. Un día, cuando veamos escrita la historia, vamos a ver a Venezuela con dos issues, con dos puntos importantes. El 1999, donde empezó el oprobio, el crimen organizado empezó a tomar el poder, y el año 2026, 3 de enero, donde empezó el rescate de la libertad y la democracia. Muy interesante. Nos queda un minuto si quiere terminar una idea, porque si no, Zoom, que no cree en democracia ni nada de eso, nos corta y punto. O Mire, sea, dígame. son tiempos de esperanza. El rumbo es el adecuado. Las cosas que están pasando
están derrotando a la delincuencia organizada que ha oprimido a los pueblos de las Américas los últimos 26 o 27 años. Lo que hay que hacer en los liderazgos políticos es política. Hay que evitar el sectarismo, hay que buscar la fuerza de las ideas comunes. Para salvar a Venezuela se necesita unidad en torno a María Corina Machado y llamar a sus mejores hombres. Le he dado un nombre, le he dado el nombre de Diego Asia, amigo personal de Trump. Y podría coger el Fueron teléfono. socios en un momento dado. Bueno, entonces usen el poder de Venezuela. Antes de Chávez, Venezuela era una potencia, era un gran país. Usen ese capital humano que Chávez y el castrochavismo no logró destruir. Y miren con optimismo un futuro con la tarea, nada más, la tarea de los venezolanos es acelerar el proceso. Gracias, Sánchez Berzaín, Carlos Sánchez Berzaín, que sabe de lo que está hablando, porque inclusive ha sido protagonista, pero también víctima de la política en su país.